Primera Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque podemos, Señor, darnos cuenta que eres un Dios celoso, que compraste nuestra vida, pagaste por nuestra vida, precio de sangre, pero nos amas tanto, Señor. Gracias por el privilegio de estar acá en este lugar. Gracias, Señor, por mis hermanos que están ya acá de nuevo, estos periodos de situaciones de salud difíciles, estos periodos, Señor, donde solamente tú puedes sostenernos. Gracias por la respuesta, Padre, que nos das, por los cuidados que has tenido también para con tus hijos, Señor, y las situaciones que se han enfrentado. Siempre estamos clamando al Señor para que tú obres. Gracias por la vida, Señor, que has concedido a estos dos jovencitos, sus familias, por esta iglesia, Padre, que seamos realmente el reflejo de la obra que tú estás haciendo, que seamos usados para bendecir las vidas de otros. Que tu palabra, Señor, esta mañana llene nuestros corazones, nos anime, y si necesitamos ser confrontados por ella, que también nos confronte. Y que se cumpla el propósito por el cual tú nos la has dejado. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado compartiendo, hermanos, acerca de la urgente necesidad de volver a la santidad, de regresar a la santidad. Yo decía en el culto anterior, hermanos, hay muchas razones que nos deben hacer pensar y reflexionar cómo está nuestra condición. Pero hay dos, fíjese bien, hay dos que quizás deberían ser un tanto prioritarias. La primera de ellas es el hecho de que no sabemos cuándo vamos a enfrentar la muerte. Y hago la misma aclaración que en el culto anterior: yo no me quiero morir, a mí me gusta la vida que el Señor me da y me ha dado, pero eso no lo decido yo. Recuerdo que cuando mis hijos nacieron, yo le dije al Señor: Señor, dame vida para verlos por lo menos crecer un poquito, que ellos puedan ya valerse por ellos. Ya cuando tenían 12, 13 años, que ya estaban grandecitos, le dije al Señor: Señor, dame otro poquito de vida para verlos que terminen su bachillerato ya cuando terminaron el bachillerato, Señor, dame otro poquito de vida para verlos realizados y que saquen su carrera. Y el Señor me concedió eso. Y luego le digo al Señor: Señor, dame vida para verlos ya con sus hogares conformados. Y cada vez le iba pidiendo extensiones al Señor, ¿verdad? Cuando le decía: solo eso de vida dame, Señor, pero después dame otro poquito. Y el Señor me permitió verlos casados y ver las esposas que el Señor les había regalado. Pero no solamente eso, ya cuando se habían casado vengo y le digo: mira, Señor, dame vida para ver los nietos, ¿verdad? Porque hubo un momento, hermanos, en que yo pensaba que no iba a conocer ni a Hazel. La condición de salud era tan difícil. Pero el Señor me dio la bendición de poder ver a Hazel, que fue nuestra primer nieta, de ver a Otito, que es nuestro segundo nieto. Y yo le decía: Señor, ahora dame vida porque viene el tercero también para mayo, ¿verdad? Entonces el Señor va a decir: este está jugando, cada vez me pide más vida. Pero yo no sé si voy a estar mañana, porque estamos en el día a día por la pura misericordia del Señor. Usted sabe eso, ¿verdad? Por la pura misericordia del Señor, hermanos. Mire cuánta gente. ¿Y por qué digo esto? Porque estaba pensando en la gente que sale y no regresa. Accidentes que pueden ser fatales, ¿verdad, hermana Gloria?
Gracias al Señor, el Señor la libró. Pero ¿qué tal si mucha gente pues no le pasa eso, ¿verdad? Salieron y no regresaron porque un accidente, la delincuencia. ¿Cuánta gente ahora sale y la asaltan y le quitan la vida? Entonces uno dice, de veras, hermanos, mire, eso de estar vivo es por la pura misericordia del Señor. ¿Cuánta gente ha sido objeto de esta enfermedad, de este virus? Y ya no contó el cuento, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos aquí paraditos, sentaditos, por la pura misericordia de Dios. No hay otra respuesta. Y eso, hermanos, es lo que de repente uno dice, bueno, ¿cómo está entonces mi condición? Estoy consciente de eso, de que hoy estoy, mañana no. Estoy preparado para eso, porque no depende de nosotros. Y lo otro, dije, hay dos cosas, ¿verdad? Que Cristo va a venir por su iglesia. Eso es inminente, esa es la palabra, Ricardo, inminente. Viene por su iglesia, cualquier momento. Ya demasiadas cosas están pasando, demasiadas cosas estamos viendo. ¿Y qué apunta todo esto? Que el Señor viene por su iglesia. La Biblia dice el día y la hora, pero también dice que nosotros hemos aprendido a conocer los tiempos también. Hoy va a llover, hoy no va a llover, ya comenzó el invierno, ya se acabó el invierno, va a pasar algo, el cielo está anaranjado, mire el clima tal cosa, mire que no hay estrellas, uno ya aprende un montón de cosas, ¿verdad? La iglesia, hermanos, ya debería estar sensible a que Cristo viene. Entonces eso nos debería a nosotros mover día con día a pensar cómo está nuestra condición de salud. Hoy vamos a compartir acerca de salud espiritual. Hoy vamos a compartir acerca de los pecados de comisión. Todos sabemos, hermanos, que violentar las leyes de Dios o hacer algo que va en contra de lo que Dios establece es transgresión. Por eso es que somos transgresores. La transgresión es la que tiene que ver con los pecados de comisión. Aquello que nosotros hacemos que sabemos que Dios ha establecido que no debe ser así. Cuando violentamos los parámetros que el Señor establece. Y conocer los parámetros que Dios establece de vida es bien sencillo, es bien fácil. Sean santos porque yo soy santo. Ahí hay un parámetro para nosotros que no se puede romper. Pero cuando vamos a la Escritura encontramos también Miqueas capítulo 6 verso 8. Este es uno de los versículos que a mí me encanta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Las cosas no han cambiado, hermano. Fueron iguales a lo que a la relación con Dios se refiere desde el principio. Cuando el Señor le dio mandatos al pueblo, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? No vas a tener dioses ajenos, no vas a andar haciendo cosas que a mí me desagraden. Eso estaba diciendo el Señor. Y luego empezó con una serie de mandamientos que tienen que ver en nuestra relación, pero que si se violentan ofenden a Dios. No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Desde el principio ha sido lo mismo. Luego el escritor de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, ya para finalizar este libro que es tan hermoso, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Hasta da el por qué, fíjense. Porque esto es el todo del hombre. O sea, las cosas Dios no las cambió, las estableció desde el principio de la misma manera. Oportunidades es la que nos ha dado a nosotros, porque desde el principio nosotros conocemos que Él es un Dios celoso, puntual, sistemático, delicado, ordenado. Y por eso, hermano, nuestra actitud para con aquello que Él establece
Oiga bien, nuestra actitud, porque decíamos el domingo pasado, tenemos que tener determinación. Hay cosas que tienen que llevarnos a tener determinación. Y lo voy a hacer porque esto agrada al Señor. Y lo tengo que hacer porque esta es la voluntad del Señor. Y lo debo hacer porque es parte de mi naturaleza. Y ahí venimos a redundar en lo mismo, ¿verdad? Hay cosas que usted tiene que hacer porque son su naturaleza. Usted ora porque es parte de su naturaleza, de su necesidad del Señor. Usted lee porque es parte de su necesidad, de su naturaleza. Necesita espiritualmente alimentarse. Usted se congrega porque es parte de su naturaleza. Necesita hacerlo. Yo decía en el culto anterior, mire, hay cosas que la gente las acomoda a su conveniencia. Y la gente dice, no, Dios está en todos lados. Es cierto, estamos de acuerdo. Yo no necesito congregarme porque Dios está aquí conmigo. Ahí sí no estamos de acuerdo. Porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Y si usted no se congrega, usted está despreciando el cuerpo de Cristo. Si usted no ora, usted está diciendo, yo no necesito expresarme ante Dios. Si usted no lee, usted no estudia la palabra, lo que usted está diciendo, y aunque no lo exprese verbalmente, usted lo está experimentando, lo está viviendo. Usted lo que está diciendo es, yo no necesito alimentarme de la palabra del Señor. Y hay que tener cuidado porque eso es negar la obra del Espíritu Santo. Y hay muchos pecados, dice, que pueden ser perdonados, pero hay uno que no. Y a veces la gente no ha entendido que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que eso es delicado, es la negación de la obra del Espíritu Santo. Y hay muchas personas que la están negando en su vida. Y para eso, hermanos, no hay perdón. Y por eso es que la Escritura dice que el que no cree, porque esto tiene que ver con la fe, ya ha sido condenado. Y no estoy hablando solo del hecho de el que no cree en Dios. Ese es otro asunto, porque al final no es que no crean en Dios los ateos. Están enojados con Dios. Pero desde el momento en que lo mencionan, ya están diciendo que existe. Pero el que no cree, hablo de fe, porque hay muchas personas en las congregaciones que son ateas. No, si ahí están cantando y alabando. Sí, pero lo hacen solo cuando llegan. Pero la obra del Señor no camina en sus vidas. La están negando. ¿Por qué? Porque posiblemente no tienen tiempo devocional de oración, no tienen tiempo devocional de lectura, se congregan por tradición, ¿verdad? O porque les gusta ir ahí, ¿verdad? Se sienten emocionados. Yo decía hoy en la mañana, estábamos en la clase con el hermano de discipulado, y yo le decía, el evangelio no es de emoción, o sea, es emocionante ser salvo. Pero el ser salvo no se expresa solo con emociones. Que lo vamos a ver llorar, que lo vamos a ver saltar, que lo vamos a ver gritar. Eso no significa que alguien es salvo. Aquel, oiga bien, aquel que somete su vida al Señor y que deja su vida pasada y hace lo que el Señor le agrada, ese es salvo. Porque hay una obra que está haciendo en su vida. Entonces, hermanos, primero el creyente debe conocer cuál es el parámetro de vida que Dios establece. Y por eso hemos leído esos versículos. Más claro, difícilmente. Usted sabe qué es lo que el Señor espera de usted. ¿Qué es lo que el Señor establece? Usted sabe, cuando el Señor Jesús se le acercaban y decían que querían ir con Él, está bien, Él les decía, vengan. Y si alguno quiere venir conmigo, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo mismo, en otras palabras, pero no se cambia. Cuando usted tiene esa negación de usted está negando su carne. Y créame que no es fácil. Porque el creyente en alguna medida, hermanos, debe ejercer dominio propio sobre los apetitos o sobre sus deseos carnales.
Pero es que yo me siento bien así. Sí, pero es que no es como usted se sienta bien y como yo me sienta bien. Es como Dios quiere que usted y yo estemos. Esto es como cuando la gente hace, mire, los géneros musicales, la forma de la música es variada. Y hay personas que dicen, a mí me gusta este himno y este no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que lo emociona? ¿La música o la letra? ¿Qué es lo que lo hace a usted reflexionar? ¿La música o la letra? Es que esos son bien tristes. Y entonces, ¿qué es lo que usted quiere expresar con su boca? ¿Música o letra? Debemos tener cuidado, porque la adoración al Señor siempre va a ser reverente. Por eso es que se habla del corazón contrito, entristecido y humillado. Cuando usted está reconociendo su condición, cuando usted está en un momento de quebranto, difícilmente va a querer gritar. Usted llora. Pero cuando está en un momento emocional, usted grita. La mayoría de veces, ¿verdad? Y se puede poner a saltar y canta: el que no brinque no va para el cielo. Y los que no podemos brincar. O sea, hay que tener cuidado. Porque lo que el Señor realmente quiere es que nosotros tengamos un cambio de vida. Lo que el Señor realmente quiere es que sometamos nuestro cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo viene y dice en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice: miren, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Voy a hacer un paréntesis acá, lo hice en el culto anterior. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Por eso hablé de la vida. Esa es la primera. Usted amanece, abre sus ojos por la pura misericordia del Señor. Usted tiene muchas cosas que usted disfruta. Su familia, los que somos padres, los hijos, los que somos abuelos, los nietos, la compañía, el trabajo, muchas cosas que usted disfruta por la pura misericordia del Señor. Usted puede declarar, esto sí se puede declararme: Dios es bueno, ¿sí o no? Entonces, esas misericordias, esas bondades nos deberían llevar a ser agradecidos. Hay gente agradecida de express, de culto. En el culto dicen: estoy súper agradecido con el Señor. Súper. Esa palabra sí yo no la he encontrado en la escritura. Es otra cosa. Pero la gente: estoy súper. Pero solo en el culto está súper. Y con sus acciones se quedó súper desagradecido. Porque son las acciones, no son las palabras bonitas. Son las acciones. Y por eso Pablo dice: hermanos, ustedes son la ofrenda, ustedes preséntense en sacrificio y oiga, vivo, santo, agradable. Hermanos, nosotros tenemos todos los días, oiga bien, todos los días, una gran lucha que resistimos. No es que peleemos. Fíjense que a veces la gente confunde ciertas cosas. A nosotros la Escritura nos manda a velar y a orar. Oramos y velamos, ¿para qué? Para no ser tentados. Y tentación es amplia, no solamente aquello de los pecados sexuales, no, es amplia. Puedo verme tentado a agarrar algo que no es mío. Puedo verme tentado a desearle mal a alguien por algo que me hizo. Puedo verme tentado a desobedecerle a Dios y a poner lo que yo pienso de antemano. O sea, la tentación es amplia, es grande. Y la Biblia dice que tenemos que estar velando y orando para no caer en esa tentación. La Biblia dice que si tenemos a Satanás enfrente, que lo resistamos. Que lo resistamos. Resistid al diablo, dice. Venzan lo malo con lo bueno.
Yo hacía la broma y decía, yo no encuentro en ningún lugar en la Biblia que diga que hay que machacarle la cabeza al diablo. ¿Va? Ya me imagino cabeza, ya machacarle. No, resista. Eso es lo que dice la Escritura. Manténgase firme. Pablo dice que debemos ponernos la armadura de la fe para que podamos resistir en el día malo. Yo muchas veces que he predicado sobre la armadura, y hermanos, la armadura no es para ir a darse duro. La armadura es para resistir, para protección. No para andar de peleonero, ¿eh? No, nos podemos ir de boca. Por eso, hermanos, es que es tan importante y el creyente entiende que debe abstenerse de lo que Dios condena. Entonces, ¿cómo lo conocemos? A través de su palabra. Si ya yo sé qué es lo bueno, si ya yo sé que Él es misericordioso, si ya yo sé qué es lo que no le agrada, entonces me abstengo. Porque eso, hermano, eso sí es problema. Hay muchas pasajes en la Escritura que hablan de las cosas que para Dios no son agradables o para Dios son desagradables, que el Señor las aborrece. Pero hay un pasaje como que trata de encerrar muchas cosas de estas y es Gálatas capítulo 6 versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes. Oiga, esto es tremendo. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando usted ve esta lista, puede como hacer una subordenación, ¿verdad? ¿Hay pecados de carácter sexual? Sí, claro. El adulterio, por ejemplo. Y aquí donde usted se da cuenta que los parámetros de la gracia son más altos que los parámetros de la ley. Porque en la ley, para que alguien fuese acusado de adulterio, tenía que ser encontrado en el acto. Y entonces le daban, ¿verdad? Lo sacaban del campamento o la sacaban del campamento y los apedreaban. En la gracia no. El Señor Jesús claramente lo dijo. Si usted, como hombre, ve a una mujer para codiciarla, en su mente y en su corazón ya adulteró. Si usted, como mujer, ve a un hombre para codiciarlo, que no es su esposo, ya adulteró. Mire qué tremendo. Y aquel que aborrece a su hermano, aquel que le desea mal a su hermano, ese es un asesino también. Esos son los parámetros de la gracia. Y usted sabe que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Otro de los pasajes de la Escritura. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Porque son situaciones en las que muchas veces los creyentes pueden caer. El adulterio, la fornicación, que son las relaciones sexuales antes del matrimonio, son aborrecidas por el Señor. Y hoy en día, el contexto se presta para muchas cosas de esas. Pero no solamente esas situaciones de carácter sexual que el Señor aborrece, sino también aquellas que tienen que ver con no poner en el Señor la confianza de manera completa. Él habla de hechicería, brujerías. Hay gente que todavía, yo no sé si dónde hayan horóscopos, pero hay gente que todavía anda buscando el horóscopo. Me imagino que han de haber horóscopos en las redes sociales, ¿verdad? Me imagino. Hasta ahorita se me ocurre, no hubiera buscado uno para ver si es cierto. Pero ante la gente ahí estaba pendiente de ver qué me dice para ahí el horóscopo. O si no, andaban buscando a Walter Selectos, ¿verdad? Ese que les daba mucho amor.
Ahí estaba la gente esperando que le decían las estrellas. Y mucha de esa gente terminó estrellada. Porque todavía andan pensando en que los astros, en que esto, mire, si bien los astros tienen cierta influencia en la tierra, sí, con la agricultura, con los huevos, sí, tiene que ver. La gente que siembra lo sabe, ¿verdad que sí? Sí, tienen impacto, eso es cierto. Pero no son los astros los que van a determinar que usted se vaya a dar una bolsa de pisto. Y mire, hermano, a mí me da no sé qué. Cuando gente que dice que es cristiana, le manda a uno cadenitas de esas de Facebook con el rollito de billetes. Comparte esto con 15 personas y en 5 minutos te vas a hallar un rollo de billetes. Y ahí está la gente dunda, miren, mandándoselo a 15 contactos. Es cierto, hermano, son cosas que usted cree, y es risible, ¿verdad? Quiere que le diga algo. Esto es ofensivo ante las cosas, ante Dios. Si crees esto, pon amén y el Señor te concederá tu milagro. Miren, hermanos, nosotros a veces queremos violentar la soberanía del Señor. Cuando usted va a la Escritura, ninguna sanidad, ningún milagro de esos que la gente quiere a conveniencia fue anunciado. Fue anunciado. Voy a ir allá, decía Jesús, a Samaria y voy a ir a sanar algún. No. Si bien dice la Escritura, iba predicando y sanando. Era el diario vivir del Señor. Pero los apóstoles también fueron usados por el Señor en el momento que al Señor le plació. Pero ahora no. Noche de milagro. Ven y el Señor te va a conceder. Yo no puedo manipular, y perdónenme que mencione esta expresión, pero yo no puedo manipular al Señor. Venga y hoy se va a llevar su milagro de sanidad y de esto y de lo otro. Y si la gente va y no es sana ese día, ¿qué va a pensar? ¿No cree usted que se puede hasta decepcionar? Ay, el Señor a mí no me quiere sanar. Ay, el Señor a mí no me quiere. No, el Señor sí lo puede sanar. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y se lo dice a alguien que ha sido objeto de esa bendición. Y muchos de ustedes han tenido esa experiencia. ¿Fue cuando ustedes querían? ¿Fue cuando yo quería? No. Fue cuando al Señor le plació. Que podemos estar orando y clamando. Eso no lo dejemos de hacer, hermanos. Porque a su tiempo recibiremos la respuesta del Señor. O sea, yo no estoy diciendo que no clame, que no crea, no. Pero hay mucha gente que cree que el Señor es como el genio de la lámpara maravillosa. En lugar de la lámpara, voy a agarrar la Biblia a la gente, ¿verdad? Señor, Señor, concédeme 3 deseos. No, hermanos. La gente se confunde. Y eso ofende al Señor. Debemos entender, y peor aquellos que relacionan ya cuestiones hasta de cartas y todo con el Señor, ¿verdad? La bolita esa mágica, no sé cómo es que se llama. No, hermanos, tengamos cuidado. Pero no solamente eso tampoco, no las situaciones de carácter sexual, no las situaciones de esas de hechicería y de todas esas cuestiones oscuras que ofenden al Señor. También, cuando entre nosotros no hay una buena relación, ofende al Señor. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? ¿Verdad que más de alguna vez nuestros hijos se han peleado, discutido? ¿Sí o no? ¿Cómo se siente usted como padre? No se siente bien, ¿verdad? Porque usted quiere que sus hijos estén en armonía. Lo mismo pasa, el Señor se ofende cuando nosotros hacemos cosas que ya Él nos dijo que no hiciéramos. Y ahí menciona una gran lista, fíjese, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, celos, todo eso. ¿Qué pasa entre la iglesia a veces?
Ya lo compartimos cuando hablamos de los pecados de relación, no me voy a extender mucho en eso. Pero cuando usted anda hablando del hermanito, usted ofende al Señor. Ofende al Señor. Y cuando ya es costumbre y práctica, ¿verdad? Porque pasa, hermanos. Para algunos en diferentes lugares, yo no estoy hablando de esta congregación, hablo de manera general. Pasa. Hablan de su iglesia, hablan de sus hermanos, hablan de su pastor. ¿Usted cree que el Señor no se ofende? Claro que sí. Hay que tener cuidado. Aquellos que andan tratando de dividir a los hermanos. Y pasa, claro. Entonces, esos pecados también, hermanos, como aquellos que tienen que ver con el descontrol de la carne, los vicios, las adicciones, son desagradables ante el Señor. Esos vicios, esos pecados. Mire, hay gente que todavía a estas alturas justifica ciertas cosas, ¿verdad? Se echan sus traguitos, se toman su cervecita y dicen, es que esto es social, es normal. No, tenga cuidado con ese testimonio que está dando porque la gente lo ve. Y aunque usted crea que no le hace daño o que no le hace mal a nadie, usted está ofendiendo a Dios. Es que no me puedo quitar el cigarrito y allá escondidas y se van hasta no sé dónde para fumarse el cigarro. Hay que tener cuidado. Todos esos pecados, y no solamente esos que parecieran adicciones visibles, todo aquello que está en el corazón que usted no saca, todo eso ofende al Señor. Es que no me puedo quitar esto que me hizo el hermano. Pues quíteselo. Y vea cómo le hace, porque si no, usted no va a heredar el reino de Dios. No puede, porque está en contra. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y ojo, mucho cuidado, porque no tener el reino de Dios en nosotros, o la presencia gloriosa de Dios en nosotros, tampoco permite acceso al reino de los cielos. Y ahí es donde muchos aquel día, ¿verdad?, me dirán, Señor, Señor, pero yo iba al culto de las 8. No es el de las 10. Señor, Señor, pero yo iba al culto de las 10, no de esta iglesia, en muchos lugares hay a las 10, no se preocupe. Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, hermano, no se asuste. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero a veces yo quiero hacer mi voluntad. Es que yo pienso así, puedo hacer esto, puedo vestirme así, puedo andar así, puedo ir a tal lugares. No, hermano, yo decía el domingo anterior, mire, hay lugares en los que nosotros ya no cabemos, ya no pertenecemos. Y muchas veces, si bien es cierto, son compromisos laborales, los sociales son manejables. Los laborales muchas veces difícil. Pero ahí estamos en los sociales también, ¿verdad? O sea, queremos codearnos con el mundo y estar con el Señor. No se puede. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Y aquel que ama al mundo, hermanos, y esto es bien tremendo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros, hermanos, conocemos a través de la palabra qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios espera, pero también qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que Dios le desagrada. Como seres humanos estamos expuestos a fallar, no somos perfectos, nadie es perfecto, en el sentido literal de la palabra, pero sí en el sentido espiritual. Cuando buscamos la obra de Dios, eso se llama perfección también. Pero si nos equivocamos y caemos en algo que no es adecuado, también el Señor nos da salida. Este es lo hermoso de que Él sea nuestro Padre. Dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente ahí se termina el versículo, primera de Juan 1:9, sino que dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Y sabe por qué Él está insistiendo en que nos limpiemos? Porque Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿A quién le gustan las casas sucias? A ver. ¿Ah? Ahí usted cuando está cocinando, tira los cascarones de huevo, tira las hojas de los tamales que le compra la hermana Dalinda, tira todo, ¿va? Y ahí va dejando todo, ¿va? Se come la yuquita que le compró la hermana Blanquita y tira Milita, perdón, y tira la bolsa, ¿va? ¿Va que así hacen? Y se les va juntando la basura que hasta se traban, ¿verdad? Y la ropa no la lavan y no barren. Así están sus casas. ¿Ah? Dígame la verdad, hermano. No, yo sé que no están así sus casas. Porque yo sé y he visto a muchos de ustedes que les gusta la limpieza. Aquí los he visto a veces, algunos, todos. Y les gusta tener sus casas nítidas, limpias, trapeaditas, olorosas y con plantitas, los adornitos y las fotos y todo bien bonitas, ¿verdad que sí? Y se bañan. Les gusta la limpieza. ¿Usted cree que a Dios no le agrada también eso? Le voy a recordar algo ya para ir terminando. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos en el templo? Alabar al Señor, que el Señor sea exaltado. Su vida, su cuerpo es un templo. Que no haya nada inmundo ahí. No lo use para nada inmundo, para nada impropio. Y aunque usted cree que es bueno, hay cosas que posiblemente no son malas, pero no me convienen. Ahora, posiblemente son malas y no me he dado cuenta que sí. Su cuerpo es templo y morada. En la casa vivimos y nos gusta estar bien. No depende del tamaño de la casa. No depende de la construcción de la casa. Depende de que usted se sienta bien y tenga bien limpito. Es más, ni cerámica ni piso puede tener una casa y ser bien agradable. ¿Verdad que sí? Tierra puede tener la casa. Piso de tierra, como hay algunas casas de algunos hermanos todavía fuera de la ciudad. Algunas, pero tienen un ambiente agradable, limpio. Somos morada del Espíritu Santo. Que nuestra vida esté limpia y que sea agradable al Señor. Hermanos, llevémonos bien, tengamos una buena relación, eso es importante. Amemos a nuestro prójimo. Pero también vivamos en santidad, porque la Escritura es clara. Sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ni usted ni yo, veremos al Señor. Y el Señor eso espera de nosotros. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque eres bueno, Padre, con nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestro pecado, perdona nuestra falta de determinación, de intención. Perdona, Señor, nuestra irreverencia muchas veces. Ayúdanos a amarte cada día más para hacer todo aquello que es agradable para ti. No nos dejes, Señor, caer en tentación. Líbranos del mal y que podamos honrarte siempre en nuestra vida con todo lo que hagamos y con todo lo que digamos. Ponemos esta semana, Señor, que inicia hoy en tus manos. Y gracias por permitirnos vivir en bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.